Hola bocateros, hoy voy a preparar unas patatas guisadas con los ingredientes que tengo en mi nevera. Comenzamos preparándonos todos los ingredientes. Cortamos la cebolla en tiras finas. El ajo lo cortamos a la mitad, le quitamos el tallo central y lo cortamos en láminas finas. La zanahoria y el tomate lo cortamos en cubos y cortamos el chorizo en finas rodajas y el jamón en taquitos. Por último, pelamos 3 patatas medianas, las lavamos y las cortamos en trozos chascándolas para que el caldo quede bien trabado. Hecho esto, en una olla al fuego rehogamos unos minutos el chorizo y el jamón. Lo sacamos a un plato y lo reservamos. Seguidamente añadimos a la olla un chorrito de aceite de oliva. Agregamos los ajos y la cebolla. Ponemos un poco de sal y rehogamos unos minutos hasta que se ablande. Ahora añadimos la zanahoria. Ponemos también el tomate y lo rehogamos durante un par de minutos. A continuación añadimos las patatas, un poco más de sal, pimienta al gusto y una cucharadita de pimentón. Podéis elegir entre dulce o picante, el que tengáis en casa. Rehogamos todo bien durante unos minutos y añadimos el chorizo y el jamón. En este punto podemos añadir un chorrito de vino blanco y dejarlo reducir. Yo, como no tengo, no se lo puedo poner, pero el guiso también quedará muy rico. Por último agregamos los guisantes y vertemos agua, justo hasta que cubra las patatas para que no nos queden demasiado caldosas. Y dejamos que las patatas comiencen a hervir. En este punto bajamos la temperatura del fuego a fuego medio y dejamos que nuestras patatas se cocinen despacito durante unos 30-35 minutos. El tiempo de cocción puede variar dependiendo del tipo de patata y del tamaño en el que la hayamos cortado. Pasados unos 35 minutos nuestras patatas ya están tiernas, al igual que el resto de verduras. Apartamos la olla del fuego y dejamos que el guiso repose un mínimo de 30 minutos. Si las podemos dejar reposar algo más de tiempo, entre 1 o 2 horas antes de comerlas, las patatas tendrán más sabor y el caldo estará más trabado. Huele que alimenta, me están rugiendo las tripas solamente con el olor que tiene, de las ganas que tengo de probarlo. ¡Madre mía! Vamos a ver. Fijaos la patatita. Está buenísimo. La patata ha quedado muy tierna, ha trabado el caldito, que ha quedado lleno de sabor de todas las verduras, del choricito, del jamón, de las especias que le hemos puesto. La verdad que tiene una combinación de sabores buenísima. Ya habéis visto que es un plato facilísimo de preparar, muy sabroso, con ingredientes muy económicos que nos apañan una comida. Y yo me voy a por un poco de pan para terminar de comérmelo. Nos vemos en el próximo. ¡Chao!